El segundo punto sería el que se trata de traducciones. Y eso también levanta toda una serie de cuestionamientos, preguntas y reflexiones sobre qué es lo que se está traduciendo, porque obviamente estamos hablando no nada más de traducir una lengua a otra, sino de mundos diferentes, mundos diferentes, de estéticas diferentes, y creo que el esfuerzo que se hace, las broncas que han tenido, verdaderamente valdría la pena en alguna otra obra recuperarlas y tenerlas como enseñanza, porque deja entrever algo que espero que no sea lo que está atrás. El ser hablante nos hace traductores en automático, y no creo que ahí hay todavía un trabajo que hacer. Y otro que también es importante todavía señalar, es la gran importancia y de veras el valor que tiene el ser bilingüe, algo que constitucionalmente debería de ser que el idioma de México fuera ser bilingüe, pero todos creen que el ser bilingüe es hablar inglés, pero bueno, no sabe cómo es. El tercer punto es sobre efectivamente entrar y ver una nueva puerta o una puerta diferente para tener acceso a las lenguas indígenas. Sí, todo el mundo, cuando hemos querido aprender una lengua, siempre decimos que no oímos ni entendemos nada, porque culpamos al oído y al cerebro, en fin, culpamos a medio mundo. Pero el que haya material escrito nos permite entrar a la lengua por la vía más fácil, la que las lenguas indígenas no necesariamente tienen, que es el texto escrito. Es decir, volverse lectores comprendientes, digamos, ¿no? Y eso uno puede ser aunque no hable la lengua, como somos lectores de algunas lenguas indígenas. Y esto puede motivar a justamente ir entrando poco a poco a lenguas que son verdaderamente retos, y aquí en este caso particular las cuatro que se presentan no son para nada sencillas, ¿no? Me acuerdo lo que decía don Ernesto de la Peña, que aprendió a hablar muchos de los idiomas de manera autodidacta, que veía la gramática, que veía obras. Bueno, pues, si viviera, le diría a don Ernesto, ayúdeme. A ver, ayúdeme con este, lo vuelvo, ¿no? Pero bueno, y ese sería como esta otra puerta, que creo que es también una gran ventaja. Y la cuarta, que insisto, es en este entre positivo y negativo, es una reflexión que yo hace 1000 años la he hecho y la he plasmado en muchos. También una reflexión en qué medida los textos dejan de ser una transcripción y se convierten en textos escritos. Esto no es tan sencillo como apenas aparentemente estoy diciendo, pero sí también involucra una reflexión acerca de qué es lo que ellos mismos, los autores, estuvieron escribiendo al ir haciendo la traducción, o si se iban transcribiendo. Son temas que vale la pena, porque mientras que en el mundo hispano realmente nos peleamos y le damos IQ a cada falta de ortografía o a cada acento maldad, ¿no? Si nos falta un acento nos quitan 5 puntos de IQ, ¿no? Pues ya es así como que también. Pero aquí, en el mundo indígena, en realidad, no hay peleas de IQ, no hay peleas de prestigio, hay peleas de otra naturaleza. Las obras tienen autoría y los autores son identificados porque usa la letra A, porque usa la letra B, cuestiones de esas. O sea, en realidad, creo que los textos, resumiendo, para terminar, tienen muchísimas aristas, muchas de ellas impresionantemente positivas, que son, además del esfuerzo y de las reflexiones que generan y de la escuela que muy seguramente van a generar también, está justamente el que ahora de manera más directa se enfrentan a problemas más concretos, que son los que enfrentamos para ellos una otra edad, o quizá una otra edad no tan diferente, pero para nosotros una mismicidad que la dábamos por hecho. Y yo quisiera nada más terminar, y que creo que vale la pena señalarlo, que es muy interesante, pero si esta obra hubiera sido, pensemos, de un Lauro Zavala de otra lengua, que hubiera hecho una compilación en esa otra lengua de autores, ¿sí? Quienes no estarían aquí serían los traductores, ¿no? Y eso creo que vale la pena también resaltar, porque aquí los autores son traductores, o los traductores son autores. Yo en ese sentido creo que insistiría más que
o sea, cuando uno le dice al otro felicidades, pues, dame más, ¿no? O sea, como si fuera materializante eso. Yo más bien agradezco los esfuerzos y agradezco las obras y los retos que están, además de la invitación. Y bueno, pues ahora verdaderamente a escuchar a los verdaderos sufrientes, vivientes y gozantes de las obras. Muchas gracias.